Buen día para todos. Estamos aquí para exponer de nuestro proyecto de semáforo en Arduino. Mi equipo conformado por Sharon Aline Vargas Rojas, Juan David Quevedo González, mi persona Santiago Falle Álvarez. Y bueno, dando paso a la introducción de este emocionante proyecto, digo emocionante porque combina la electrónica y la programación y dos leyes fundamentales del mundo de circuitos eléctricos, como lo son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Pues nos sumergiremos en el diseño y la construcción de un semáforo, utilizando estas leyes como base para garantizar seguridad y eficiencia. Aplicando dichas leyes, pues logramos de verdad garantizar su funcionamiento muy eficiente. Y aplicándolas y con ayuda de una placa Arduino y demás componentes electrónicos, pues lo hemos logrado. Sí, hemos programado el semáforo para que funcione correctamente según las secuencias de luces deseadas. Y pues a lo largo de esta presentación, mi equipo y yo iremos mostrándoles a detalle los procesos del diseño, de construcción de nuestro semáforo, así como la aplicación práctica de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff en este contexto. También la aplicación de nuestro semáforo y discutiremos los resultados obtenidos. Continuando con los objetivos, como primer objetivo pues es aplicar los conceptos básicos de programación y electrónica para lograr un objetivo educativo. Sí, adquiriendo conocimientos sólidos sobre pues, los componentes eléctricos utilizados en la construcción de este semáforo. Y pues no nos quedamos solo con la teoría, ¿no? Porque nuestro segundo objetivo es relacionar la teoría aprendida en la clase con la práctica pues, en el laboratorio. Sí, que tuvimos la oportunidad pues, de construir y crear nuestro propio semáforo, de programarlo, utilizando una placa de Arduino. Esto nos permitió poner en práctica lo que hemos aprendido y experimentar pues directamente con los circuitos electrónicos. Y por último, nuestro tercer objetivo es determinar el funcionamiento de un semáforo. Esto que implica pues comprender los diferentes estados y secuencias de luces que componen un semáforo. Y gracias a la construcción y programación de este, pues observamos en acción los diferentes estados y logramos entender cómo se logra la coordinación entre luces para regular el tráfico. Siguiendo con la ley de Ohm, esta establece principalmente la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor. Esta ley radica en los principios fundamentales de la electricidad y la electrónica, que establece una relación entre el voltaje, corriente y la resistencia, que estas permiten calcular y entender el comportamiento de los circuitos eléctricos, ya sea para un diseño o ya sea para un análisis, donde cada una de estas se mide el voltaje en voltios, la corriente eléctrica que fluye a través del conductor en amperios y la resistencia del conductor en ohmios. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. Se refiere al movimiento de electrones en un circuito eléctrico. Estas electrones son cargas negativas. La corriente eléctrica se produce cuando existe una diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos del circuito, lo que crea un campo eléctrico que impulsa a las cargas en movimiento. La corriente eléctrica se mide en amperios, que se representa por la letra A, y se representa la corriente por la letra I. Se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en un circuito en un intervalo de tiempo determinado. Siguiendo con la resistencia eléctrica, esta juega un papel fundamental en la regulación y el control de la corriente eléctrica de un circuito, ya que este tiene varios puntos claves, ya que en una de ellas es el flujo de la corriente. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente que fluye por el circuito, tal como lo establece la ley de Ohm que vimos anteriormente. De igual manera,
la resistencia eléctrica convierte la energía eléctrica en otras formas de energía, ya sea como el calor, la luz o algún trabajo mecánico, que en este caso lo vemos reflejado sobre la luz. También establece, digamos, es utilizada para limitar la corriente eléctrica de un circuito y así poder evitar daños. Bueno, y se preguntarán, pues, ¿qué es Arduino, no? El Arduino, pues, es una placa de desarrollo electrónica basada en un microcontrolador ATmega 328P. Es muy reconocida y utilizada en proyectos de electrónica y programación debido a su versatilidad y pues la facilidad de su uso. Las características principales, pues que tiene un microcontrolador ATmega 328, cuenta con 8 bits, 32 kilobytes de memoria de flash, tiene 2 kilobytes de memoria RAM, cuenta con 14 pines de entrada y salida, ofrece una interfaz USB para la comunicación con otros dispositivos, proporciona pues mucha versatilidad debido a su capacidad de conectar con una amplia variedad de componentes y sensores a través de los pines de entrada y salida. Eso que es lo que permite pues a los usuarios crear proyectos, expandir las capacidades del Arduino. Entonces es muy versátil por este tema. En cuanto a su programación, pues se utiliza el aplicativo, el cual pues proporciona un lenguaje de programación basado en C++. Esto pues es un lenguaje que facilita la programación, incluso para aquellos que no tienen experiencia previa en este campo. Y pues nosotros decidimos utilizar este porque pues ya lo habíamos trabajado anteriormente y por su versatilidad. Tengo entendido que hay otras referencias, un Arduino Nano, el cual también no hubiéramos podido trabajarlo. Los materiales utilizados para este proyecto del semáforo con Arduino son una tarjeta Arduino Uno, una protoboard, tres resistencias de 220 ohmios, cuatro cables jumper, tres LEDs, un multímetro y un cable USB. El proyecto de semáforo con Arduino tiene varias aplicaciones prácticas en la vida real, especialmente en el campo de la domótica y el control de tráfico. Una de las aplicaciones puede ser el control de tráfico peatonal, también podría ser el control del tráfico vehicular, señalización en áreas de construcción o en proyectos educativos. Ahora bien, hablando sobre las fórmulas, tenemos tres ecuaciones. La primera es para calcular la resistencia total del circuito. La segunda es para calcular la corriente total del circuito, que es igual al voltaje sobre la resistencia total. Y la tercera ecuación es la que se encarga de encontrar la corriente en cada LED, que es dividiendo la corriente total en 3, ya que a los 3 LEDs les entra el mismo voltaje. A continuación tenemos la aplicación física en el cual se van a explicar las tres ecuaciones con las cuales se sacaron cada uno de los cálculos. La primera son los valores de las tres resistencias de cada uno de 220 ohmios en paralelo. Aquí podemos calcular la corriente total que pasa por cada una de las resistencias y de los LEDs utilizando la ley de Ohm. En este caso se realizó el cálculo y nos dio para una resistencia total de 73.333 ohmios. Ahora se va a encontrar la corriente total de cada LED. Para ello, nuestra fuente es de 5 voltios, nuestro voltaje. En este caso, al realizar el cálculo, nos da un total de 0.21 miliamperios. Y por último, finalmente, se divide entre 3 para encontrar el voltaje de cada uno de los LEDs. En este caso, la corriente la dividimos entre 3, que en este caso por cada LED se debería de 0.07 miliamperios. Buen día. Bien, estamos aquí reunidos pues para dar muestra de nuestro proyecto semáforo Arduino en funcionamiento.
último, en conclusiones, podemos decir que al haber construido un semáforo utilizando un Arduino, se han obtenido resultados muy buenos, ya que principalmente brinda una forma segura y eficiente de poder controlar y regular el tráfico tanto para vehicular como para peatonal de una forma muy segura. Digamos, se configuró de una manera eficiente contra el tiempo y la detención de cada uno de ellos para poder lograr un control eficaz. De la misma manera, en este proyecto pudimos ver un amplio conocimiento sobre la programación, los sistemas de control y, muy importante, la electrónica, que estos tres juegan un papel fundamental en la ingeniería y sentando las bases para unas futuras aplicaciones en unos proyectos similares. Muchas gracias.